Guille, vamos a hablar un poco de un caso que tiene que ver con cuando se llega a la mayoría de edad Sí, y el sostenimiento que el ANSES hace de la persona que estaba a cargo de una persona que falleció. exactamente. Un caso concreto de un fallo que sacamos hace un par de días, justamente el viernes, del Juzgado Federal de Junín, que es el primer fallo en la ciudad de Junín. Hay algunos parecidos, muy poquitos, dos o tres en otras partes del país, pero es el primero en Junín que a través de una medida cautelar es esto, ¿sí? Importante también aclarar, no es una cuestión de fondo, pero los hechos básicamente es un muchacho que cumple 18 años, ¿sí? Estaba cobrando la pensión por fallecimiento de su padre. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley 24241 dice básicamente que la pensión para un hijo se puede cobrar hasta los 18 años. Si tuviera discapacidad sería en forma ilimitada, ¿no? Claro que Pero ese principio ya es un tanto discutible porque generalmente, ujú, si bien la mayoría de edad es los 18, el derecho alimentario te abarca hasta los 21 y ahí ya estás en un gris exactamente, en lo primero, ¿no? exactamente. Derecho alimentario hasta los 21 y hasta los 25 en caso de que estudie. Exacto. Entonces, nosotros acudimos al juez ante, obviamente, que ANSES dio de baja este beneficio y nos encontramos con un chico que tiene 18 años, recién cumplido, que está terminando la secundaria y que ya se está inscripto en la UNOVA para hacer una carrera universitaria. ¿Bien? Es decir, este chico se quedaba sin ningún tipo Ujú. de cuestión económica, patrimonial, como para sostener la continuidad de su estudio, ¿sí? Más que nada el universitario, ¿no? Entonces, hicimos el reclamo administrativo ante ANSES. Obviamente ANSES lo que hace es aplicar la ley. O sea, esto no es que esté mal lo que haga ANSES, sino que ANSES dice, bueno, hay un artículo de la ley 24241 que dice que yo pago hasta los 18 años. Y están obligados a respetarlo, aparte de la ley. Exactamente, al ser un órgano administrativo tiene que respetar lo que dice la ley. Ahora, ¿cuál es el tema? Esa ley hay que interpretarla con un montón de otras normativas, ¿no? Esto muchas veces nos pasa a los abogados cuando una persona de estudio dice, no, porque yo leí el artículo tal que dice tal cosa. El tema es que en lo que es la justicia y el derecho no se puede interpretar un artículo solo, ¿bien? Sino que hay que ver qué es lo que dice convenios internacionales, Constitución Nacional, ver cómo ese artículo lo interpretan los jueces también. Una cosa es que una persona lo lea y lo puede interpretar de una forma, pero quien determina cómo se interpreta ese artículo o esa ley son los jueces, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Primero reclamamos ante ANSES, obviamente ANSES denegó ese reclamo porque tiene una ley que así lo dice. Vamos a la justicia mediante un juicio contra ANSES para que el juez le ordene a ANSES seguir pagando esa pensión. ¿Y en qué nos basamos? Porque ahí también está lo importante. No es que nosotros vamos y decimos tenés que seguir pagando porque Claro. a nosotros se nos ocurra, sino que tiene diversos fundamentos. Uno de ellos es que cuando uno trabaja, ¿sí? Goza de un salario en principio. Ese salario, cuando uno se jubila o obtiene una pensión, se sustituye ese salario por la jubilación o la pensión, ¿sí? En este caso, el muchacho, o sea, el padre estaba trabajando, fallece, bueno, se convierte en pensión, ese salario. Y ese salario tendría que estar pagando hoy una cuota alimentaria, pero ya no está. Bien, Claro. entonces esa cuota alimentaria o esa pensión viene a tomar el lugar de esa cuota alimentaria del padre que ya no está. Que se paga como mínimo hasta los 21 y si no, Si, va hasta si los 25 estudia, si tenés exactamente, si educación superior. estudia, Sí. que nosotros vamos a tener que acreditar obviamente eso cada determinado tiempo que determine el juez, si estudia hasta los 25 y siempre y cuando lo que estudie le lleve un tiempo como que no le permita trabajar. Yo siempre digo, no es lo mismo hacer un curso de que sea una vez por semana 2 horas, que ahí no va a haber cuota alimentaria ni va a haber pensión, y otra cosa es, por ejemplo, en el caso específico de este chico, Una carrera de grado. ingeniería, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, va a Sí, ser sí, que una carrera que le va a llevar un tiempo de cursada, de estudio, de trabajos prácticos y demás, que no le va a permitir realizar tareas laborales. Eso por un lado, ¿sí? Luego también hay un tema que tiene que ver con el carácter alimentario de estos beneficios, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de carácter alimentario en el sentido jurídico, no solamente hablamos de comer, sino que hablamos de
vestirse, tener una casa, salud, esparcimiento, bien, la cuota alimentaria, en este caso la pensión, tiene que servir para todo eso. Si nosotros le cortamos la pensión a los 18 años, ese chico se queda sin nada de esto. Sí. Bien. Otro fundamento es que siempre cuando hay un proceso judicial que tiene que ver con derechos previsionales, el juez siempre tiene que interpretar la normativa a favor del beneficiario, ¿sí? Eso se llama indubio pro justicia social. Bien. Entonces, en caso de duda, si el juez dice, bueno, esto tengo que darlo, no tengo que darlo, hay que darlo. ¿Sí? Bien. Y el otro fundamento tiene que ver con el artículo 16 de nuestra Constitución, que es el derecho de igualdad. Bien. Imagínate dos personas. Un chico que tiene 18 años hoy, que tiene un padre, ¿sí? Y que le puede cobrar la cuota alimentaria a ese padre. Y poder continuar cobrando la cuota hasta los 25 años. Es decir, tiene en principio solventada la carrera, ¿no? Ahora, un chico que llegó a los 18 años cobrando una pensión, con lo cual implica que no tiene un padre que pague una cuota alimentaria, ANSES le corta eso. Esa sustitución tiene que estar exactamente, y se trata en forma desigual a dos personas, ¿sí? Principalmente a uno por no tener el padre. Bien. Entonces, con todos esos fundamentos fuimos a la justicia y pedimos además de una medida cautelar, porque sabemos que un juicio contra ANSES tarda varios años. O sea, es probable que esto va, en realidad casi con certeza, va a ser apelado por ANSES seguramente, de acá hasta la Corte Suprema, probablemente. Exactamente. Pero bueno, el efecto de la apelación, o sea, va a hacer que mientras tanto ANSES tenga que pagar. ¿Sí? Claro. Bien. No es que la apelación va a suspender los efectos de la sentencia, sino que ANSES puede apelar claramente, puede ir a la Cámara, puede presentar un recurso extraordinario ante la Corte posteriormente, pero mientras tanto va a tener que pagar. Sí, probablemente la solución final al caso llegue a los 25 años de la persona. O sea. Exactamente, el tema que nosotros hablábamos justamente con el chico, que sin una cautelar íbamos a tener la posibilidad de cobrar esa pensión cuando ella se hubiese recibido. Claro, y es lo que necesita recibir. Y es lo que necesita es el dinero hoy ahora, para sostener esa carrera universitaria. Entonces el juez, con muy buen tino, lo que hizo fue ordenar mediante una medida cautelar, ¿sí? Considerando la urgencia del caso y la necesidad y este carácter alimentario que tiene esa pensión, ordenarle a ANSES que pague esa pensión mientras dura el proceso o mientras las circunstancias del caso continúen. Es decir, mientras, por ejemplo, el chico continúe estudiando. Si el chico, no sé, llega a los 22 años, supongamos, y deja la universidad, en ese caso, claramente ANSES va a dejar de pagar, ¿no? Nosotros vamos a ir acreditando seguramente cada 3 meses más o menos, con alguna constancia de alguno regular, constancia también de las materias recursadas y rendidas. Esto también es importante, hay toda una actividad del representante legal, porque en realidad el derecho alimentario no es permanente, claro. Es algo dinámico y obviamente en ese dinamismo tienen que ir acreditando que este chico sigue estudiando. Tenemos que acreditar que el status quo siguió, ¿sí? Se mantuvo, como para demostrar que ese derecho a continuar con la pensión sigue vigente, ¿no? Esto hasta los 25 años, ¿sí? Obviamente, bueno, si él no termina la carrera a los 25, bueno, después tendrá que ver cómo solventarse, ¿no? Pero por lo menos hasta los 25, en caso de que estudie y que acredite ese estudio, va a tener la pensión. A cruzar los dedos porque una carrera de ingeniería lleva su tiempo, pero ¿no? yo lo veo muchacho muy entusiasmado con hacerlo y bueno, va a tener la posibilidad económica también. Así que es una muy buena noticia en este aspecto y que va a servir para cualquier otra persona que también se vea en la misma situación, ¿no? Porque ya es un fallo judicial que obviamente sienta un precedente, que además el juzgado federal en Junín es uno solo, por lo tanto todo va a ir ahí y ya se sabe el criterio por lo menos. Ya se sabe cuál es el criterio por lo menos del juez de Junín y también sabemos el criterio de la Cámara Federal de La Plata, así que es algo que en caso de que ANSES apele, la Cámara Federal de La Plata va a confirmar el fallo de Junín. Bien, me preguntan, mi hijo falleció, tenía una pensión por discapacidad de por vida, él tenía 2 nenes que son mis nietos menores y los criaba él, ahora se tuvieron que ir con su mamá, ¿cómo es esto?
primero habría que ver qué tipo de pensión tiene o tenía. Si contributiva o no contributiva. Exactamente. ¿No? Si es contributiva, claramente los hijos tienen derecho a continuar esa pensión, ¿sí? Así que sí, claramente. Habría que ver el carácter de la pensión. Claro. Eso sí, bien. Pero en principio tienen derecho, la ley dice hasta, como recién decía, hasta los 18 años. Claro. ¿Sí? Hay proyectos que ya hablan de esto, de llevar de llevar, digamos, el tiempo de pago de la pensión hasta los 25 años. Claro, porque ¿sí? en definitiva porque está glosado y está glosado en la misma Constitución también a través de montones, infinidad de pactos internacionales, o sea que se fueron incorporados como letra constitucional. Y además que esta ley 2441, que es el SIPA, el Sistema Integrado Provisional Argentino, que es, digamos, la ley de jubilaciones, pensiones y todo eso, es de año 93, con una serie de reformas, pero viene de año 93. El Código Civil nuevo entre comillas, es de 2015, sí. ¿no? Y hubo una serie de reformas y modificaciones que también afectan en forma positiva a esta ley del 93, ¿no? Claro. Entonces, tomando en cuenta este derecho alimentario, claramente corresponde. Y en el caso, volviendo al caso que preguntaba la señora, en principio habría que ver la naturaleza del carácter de la pensión, pero en principio, claramente, los hijos, solamente con el simple hecho de acreditar que es hijo, partida de nacimiento, tiene derecho a la pensión del padre. Claro, ¿sí? Pero hay que ver el carácter, si se aportó por esa pensión o no. Yo siempre digo que cada caso es muy particular. Exacto. Cada caso hay que analizarlo, si es factible, no es factible. Hay casos que a lo mejor se pueden hacer rápido, otros casos que no. Hay otros casos que salen por cautelar, otros casos que no. Bueno, cada caso es muy particular como todo, ¿sí? Entonces hay que analizar el caso concreto y a partir de ahí ver qué solución se puede dar a ese caso específico, ¿no? Bueno, tenés que ver un abogado, seguramente. ¿Viste? Había un profe en la facultad que siempre nos decía, el primer juez de la causa, el abogado que te recibe. Yo siempre digo, hay que tener un amigo abogado, médico y cura. Esa es la realidad. Y te tiro una última. Dale. Mañana, miércoles, a las 16 horas se anuncia el IPC, que es el índice de precio consumidor de inflación, que va a repercutir ese porcentaje en el aumento jubilatorio para el mes que viene. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.